Gloria a Dios. Qué bueno es poder operar en una atmósfera llena de la gloria de Dios. Su presencia se deja ver, se deja sentir en medio de nosotros. Podemos entender el salmista cuando decía: más vale un día en tu presencia que 1000 fuera de ellos. Bienvenidos a todos a este tiempo. Bendiciones, tú que has decidido conectarte en este día para tener un tiempo de adoración a Dios y un tiempo también para ser edificados. Porque, como siempre les comento, la palabra de Dios nos prepara para acontecimientos presentes o acontecimientos futuros. Y Dios, a través de ella, nos deja ver lo que Él quiere hacer en cada uno de nosotros, que ciertamente siempre va a ser lo mejor. Eso es lo que produce Dios y su palabra en cada uno de nosotros. Así que le invito que usted pueda estar en este tiempo bien tranquilito allí, no se distraiga, sino que tome este tiempo para ser edificado. Y bendiciones, como les decía, a todos los que están dentro y fuera del país. Quisiera compartir un tema que hace un tiempo, creo que inicios de este año, compartí con la congregación y que Dios puso también en mi espíritu que pudiera compartirlo para que lo compartiera con ustedes en el día de hoy. Tiempo de ordenar. Siempre decimos, Dios es un Dios de orden, a Dios le gusta mucho el orden, pero qué fácil es decirlo. Pero cuando nos toca ejercitarlo o aplicarlo a nuestra vida, pareciera que no es tan fácil, porque siempre tenemos como la tendencia a disgregarnos, a esparcirnos en la amplitud o en la variedad de cosas que siempre tenemos que hacer. Muchas veces perdemos el enfoque. Y creo que siempre el orden va a ser un principio de todas las cosas que Dios quiere establecer. ¿Qué quiere decir eso? Que antes de que Dios establezca algo en una vida, primero debe ordenar algunas cosas. Pero ¿qué significa? ¿Qué implica el orden? Orden implica acercar todo lo que esté aislado. Quiero que no se me pierda en cuanto a esto, porque el orden implica muchas cosas. No solamente que usted tenga en su closet las cosas ordenadas por color o por prenda, o que tenga su cocina impecable con todas las cosas. No, el orden va mucho más allá de eso. Orden significa acercar todo lo que está aislado, todo lo que está esparcido, y colocarlo en el lugar donde va, es decir, el lugar correspondiente. Y eso no solamente tiene que ver con cosas, como les decía, eso tiene que ver con roles, eso tiene que ver también con el tiempo, eso tiene que ver con las metas, con las relaciones, con la familia y muchas cosas en las cuales nosotros operamos de acuerdo a las responsabilidades que tenemos también. Así que esté muy atento acerca de eso, porque quizás tengamos algunas cosas en desorden o quizás no operando en la función que le corresponde y no nos hemos dado cuenta. El orden también implica no solamente acercar aquello que está aislado o esparcido para que esté en el lugar correspondiente, sino que orden también implica separar, implica acercar, pero también implica separar. Cuando hablamos de orden, también obviamente hablamos de reglas. Y creo que este término no les gusta tampoco a muchas personas, o no nos gusta a la mayoría, porque, ¿sabes? Se nos está vendiendo en el mundo, y el mundo siempre ha vendido un concepto de libertad. Pero la libertad de que habla el mundo es una libertad que te lleva a mayor cautividad. Pero el mundo ve la palabra de Dios como quizás una limitación en nuestra vida, pero ella nos deja ver lo contrario. Y creo que de alguna manera nosotros también lo hemos experimentado, de muchas maneras, mejor dicho, que esta palabra trae libertad para nuestras vidas. Entonces, el ideal del mundo es un mundo sin reglas, es un mundo sin leyes, es un mundo donde la gente pueda hacer lo que quiere, pero ¿sabe? Eso es el rumbo hacia el caos, hacia la destrucción. Y si nosotros vemos hacia nuestro alrededor, creo que no hace falta entrar en muchos detalles en cuanto a esos. Entonces, cuando hablamos de orden, también hablamos de reglas.
porque son las reglas, normas y leyes que mantienen el orden. Y es por eso que Dios, lo podemos ver en Génesis capítulo 1, versículo 1 al 4, usted anótelo allí, luego lo lee con calma. Allí vemos que Dios, antes de crear al hombre y crear todas las cosas que están a nuestro alrededor, Él estableció orden y leyes. Dice Génesis 1 del 1 al 4. Permítame leerlo. Y la tierra, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Cómo puede estar desordenada algo que está vacío? Cuando se refiere a desordenado, quiere decir que estaba sin forma. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dice el 3, y dijo Dios, fue lo primero que él dijo, sea la luz, y dice, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena y separó. Por eso les decía inicialmente que ordenar no solamente tiene que ver con acercar, para poner las cosas en el lugar correcto, sino también tiene que ver con separar. Y dice, separó Dios la luz de las tinieblas. Allí podemos ver que lo que precedió al orden, antes de que el orden fuese establecido, fue la separación de la luz de las tinieblas. Cuando se separa la luz de las tinieblas, entonces se puede apreciar, escuche bien, lo que realmente hay. Por eso dice en Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, que permite la luz en nuestra vida, que nosotros podamos ver realmente lo que corresponde y lo que no corresponde en nosotros. Es por eso que antes, cuando la luz de Cristo no había venido a nuestras vidas, no veíamos situaciones y condiciones que teníamos, que nos estaban estorbando, que nos estaban limitando no solamente en nuestra vida propia, sino en nuestra relación con otros. En las cosas que emprendíamos, en las metas, no lo veíamos. Pero una vez que llegó la luz de Cristo a nuestras vidas, podemos ver ahora esas condiciones en nosotros. Y obviamente no para traer culpa ni para traer condenación, sino para que sean transformadas por medio de la renovación del entendimiento que solamente puede ser producido por la palabra de Dios. Lo que no veíamos antes, lo que aplaudíamos antes, hoy lo podemos ver que era una condición que nos limitaba. ¿Por qué? Porque la luz de Cristo separó una cosa de la otra. Cuando Dios empieza a separar, entonces empieza el orden. Dios nunca va a poner un fundamento. Dios nunca va a establecer algo en un fundamento que no es, en un fundamento que no corresponda. Por eso no hay orden sin separación. Y por eso podemos ver en Hebreos 4:12, como dice la palabra de Dios, que la palabra de Dios es viva, ella produce vida y dice que es vida y es eficaz. Y ella viene a separar el alma del espíritu. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios empieza a hacer un trabajo de separación en nosotros para que ya no seamos personas almáticas o, como dicen muchas personas, viscerales, gobernada por nuestras emociones, gobernada por nuestras necesidades, sino que seamos personas ahora guiadas por el Espíritu. Y que aún nuestras necesidades, aún nuestros intereses estén encausados en la voluntad de Dios, su palabra y el poder del Espíritu en nosotros. El orden viene a separar lo que corresponde a lo que no corresponde. Por ejemplo, en nuestras responsabilidades podemos entender lo que me corresponde hacer y lo que no. En los roles podemos decir, esto me compete y esto no. ¿Por qué? Porque venimos de una mezcolanza de tantas cosas. Por eso hay muchas personas, por ejemplo, que se casan
y no asumen los nuevos roles que han adquirido. Entonces queremos seguir viviendo como éramos antes, simultáneamente a como somos ahora. Eso no puede ser, porque no podemos ser la misma persona que éramos antes a la vez y ser lo que somos ahora. Entonces, el entender este orden en cuanto a roles permite que cada uno de los integrantes de la familia cumpla su función. El esposo, la esposa, los hijos, el suegro y la suegra. Entonces, ¿qué es desorden? Si esto es orden, ¿qué es desorden? Escuche bien, lo desordenado es algo que no está en su lugar. No se disgregue, por favor. Lo desordenado es algo que no está en el lugar que le corresponde. Y no solamente eso, sino que no está cumpliendo su función original. Es algo que está desorganizado, que no está funcionando de la manera correcta. ¿Por qué? Porque se le ha alterado el funcionamiento. Eso es desorden. Y el desorden, como se los decía anteriormente, siempre va a producir caos. Siempre va a producir desidia, alteración. Por eso no podemos ver el desorden como algo normal. Y hay muchas cosas que Dios quiere poner en orden en nuestra vida. Porque, ¿sabes? Somos muy aventurados a querer poner orden en los demás. Pero no miramos nuestro interior. Y pensamos que el orden corresponde solamente a las cosas externas. Pero hay cosas internas. Hay aspectos familiares que necesitan el orden de Dios. Por ejemplo, el desorden en cuanto al establecimiento de los roles, como les hablaba ya, ha producido sociedades matriarcales, ha producido feminismo y por otro lado, la crisis de identidad sexual que hoy sufren muchos hijos, muchos niños, se debe a los pobres patrones que los padres han manifestado en sus hijos. A los pobres patrones de los padres. Entonces, cuando se altera el orden de algo, se pierde la función original. ¿No es eso lo que está pasando en este mundo? Donde se ha perdido la función original de muchas cosas. Y vemos las cosas como algo normal. Nunca el desorden va a ser normal. Jamás. Y en hebreo la palabra desorden es igual a ruina. Lo que permanece en desorden, tarde o temprano, va a terminar en ruinas. Y dice en Génesis 1:2, y la tierra estaba desordenada. Es decir, sin forma, porque algo desordenado es algo que no tiene forma, no tiene el diseño original y dice y vacía. Cuando Dios empezó a llenar la tierra, cuando empezó a poner todas las cosas en su lugar, cuando primero ocurrió la separación. Cuando ocurrió el orden en todos los sistemas, entonces Dios empezó a llenar la tierra y a establecer también al hombre. Pero antes la tierra estaba vacía. Y es la condición del ser humano, de las sociedades, cuando hay desorden. Y vacío quiere decir algo que no tiene nada. Carencia, ausencia total de algo. Entonces, para establecer algo primero hay que ordenar. Diga allí donde usted está y si está acompañado, dígale, tengo que ordenar algunas cosas. Porque Dios no ha establecido algunas cosas en tu vida. ¿Sabes por qué? Porque no has establecido orden. En lo que tú sabes que tienes que establecer orden. Lo primero que hace Dios ante el desorden es traer su luz, como lo dice en el versículo 3. Y dijo Dios sea la luz y fue la luz. Porque la luz siempre va a exponer la realidad de todo. Cuando la luz llega, todo queda en evidencia. Por eso usted y yo podemos ver algunas cosas que antes no veíamos.
Por eso dice la palabra de Dios en el Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Porque la luz, que es el conocimiento, la palabra de Dios, empieza a iluminar nuestro camino y podemos ver por dónde y cómo estamos transitando. Pero la ausencia de luz no permite que el hombre experimente los cambios. ¿Sabes por qué? Porque no puede ver su condición real. Por eso una de las cosas que siempre oramos es para que Dios traiga esa revelación de la palabra a los corazones. Porque cuando la palabra es revelada a un corazón, es cuando empiezan a ocurrir las más grandes transformaciones, no intermitentes, sino permanentes en el corazón de un hombre y de una mujer. Pero la ausencia de revelación trae oscurantismo a la vida de las personas. Nos tropezamos con los errores una y otra vez y no nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque ellos no han salido, no han sido puestos en evidencia. Para Dios establecer algo, primero debe ordenar. ¿Y sabes qué? Porque Dios no va a romper sus principios para complacernos a nosotros. Quizás podemos tener algunas cosas en orden, pero quizás hemos descuidado otras. Y la pregunta es, ¿será que usted y yo tendremos algunas cosas que tengamos que ordenar? ¿Será que usted y yo tenemos algunas cosas que no están funcionando de la manera correcta como Dios quiere que funcionen? Por eso hay caos en las familias. Por eso hay ruina en las familias. ¿Por qué? Porque hay desorden. Por eso hay caos y ruina en las naciones también y en las sociedades. ¿Cuántas cosas no están funcionando bien en nuestra familia, en nuestra iglesia, nuestras congregaciones, en nuestros negocios, relaciones, proyectos, metas? ¿Cuántas cosas no están funcionando bien por el desorden existente? Y a veces, escuche bien, le atribuimos algunas cosas al diablo, porque ese es el atajo para nosotros evadir responsabilidad. Fue el diablo, es el diablo. Yo no estoy ignorando las maquinaciones del enemigo, porque usted sabe que él ha venido a hurtar, a matar y a destruir. Eso usted lo sabe perfectamente bien. Pero muchas veces, para evadir nuestra responsabilidad, le atribuimos al diablo algunas cosas que son producto de nuestro desorden. Pero hasta que no se establezca el orden allí, que está perfectamente estipulado en la palabra de Dios, Dios no podrá establecer lo que legítimamente a usted le corresponde, pero que Dios no hará, porque Dios no va a fundamentar algo en el desorden. Y quiero darles un ejemplo de un hombre que necesitaba ordenar algo en su vida, en su familia. En Segundo de Reyes 21, dice que en aquellos días cayó enfermo de muerte Ezequías. Está hablando de Ezequías. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. ¿Cómo nos sentiríamos nosotros si viene alguien con una voz profética de esta manera? Que te diga, o que me diga: pastora, ordene su casa, todo lo que tenga que hacer, porque usted va a morir en este tiempo y no va a vivir. ¿Qué tipo de cosas pasaría por nuestra mente? Sabes, he hablado con muchas personas que han estado cercanas a la muerte por una enfermedad, por un accidente, por muchas razones. Y una de las constantes que siempre me comenta es que en ese momento donde se debatían entre la vida y la muerte, le venían a la mente como enseguidilla todas aquellas cosas que pudieron haber hecho y no hicieron. ¿Y sabes qué? Una de las cosas que más de alguna manera resalta es las prioridades. ¿Por qué? Porque muchos de ellos me comentaban y me decían: pastora, le di prioridad a muchas cosas que no merecían estar en el lugar donde yo las colocaba.
Porque pareciera que nos volvemos altamente reflexivos cuando se nos toca este tema o cuando estamos cercanos a un peligro, a una situación, a un diagnóstico, un decreto de muerte. Vino el profeta Isaías y le dijo: no vivirás, ordena tu casa. En la otra traducción del lenguaje actual dice: en esos días el rey Ezequías se enfermó gravemente y estaba por morir. El profeta Isaías fue a visitarlo y le dijo, no le dijo: yo vine a orar por ti, voy a poner mi mano sobre ti, vas a sanar, no. Dice: vas a morir, así que arregla todos tus asuntos familiares más importantes. ¿Eso nos dice algo? Pareciera que nosotros vivimos con un pensamiento de inmortalidad aquí en la tierra. Eso no existe. Y sabes, a medida que pasa el tiempo, tenemos menos tiempos de cambiar y hacer las cosas. Así usted tenga 20, así usted tenga 15, así tenga 30. Idealizamos un mundo casi que eterno aquí en la tierra. Eso no sucederá. Y postergamos y dejamos de hacer tantas cosas que debemos hacer en el tiempo correcto, considerando que luego las vamos a hacer. Y pasa el tiempo, pasan los años, y lo que no se arregla o se acomoda en el momento indicado, con el tiempo empeorará. Y fíjense, Ezequías fue uno de los reyes sobresalientes de Judá. ¿Por qué? Dice en 2 de Reyes 18:5. Porque en Jehová Dios de Israel puso su esperanza. Era un hombre temeroso de Dios. Ni antes ni después de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Y sabes, tan pronto él inició su reinado, él empezó a poner orden, reabrió el templo, sacó toda la idolatría que había allí a los dioses paganos, a los ídolos paganos, y eliminó todo tipo de culto sacrificial a ellos. Y demostró, ¿sabes?, de una manera fiel en promover la adoración solamente a Dios. Eso es muy bueno. Todo lo que hizo él trajo un impacto a la nación. Y trajo bendición a la nación. Porque cuando una nación es gobernada por hombres temerosos de Dios, la prosperidad se deja ver en esa nación. Y como dice la misma palabra, bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Gloria al nombre de nuestro Señor. Pero sabes, a pesar de que él había traído orden a la nación, Dios le dice: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Tenía orden en muchas cosas, como se deja ver la palabra de Dios, pero no tenía orden en su casa. Y cuando Dios le habla esto, no estaba descalificando todo lo que Ezequías había hecho. No lo estaba desmeritando, pero le estaba diciendo que ya iba a estar pronto a morir. Y no había dejado a nadie encomendado que le sucediera en el trono alguien en quien él dejaría un legado. Y escuche bien, hombre y mujer, si no estamos dejando legado, entonces nosotros estamos fracasando. Porque es necesario que levantemos generaciones y gente que le dé continuidad a lo que estamos haciendo y que lo proyecte, lo exponencie, que hagan cosas mayores. Jesús mismo lo hizo. Por eso él dijo: ustedes van a hacer cosas mayores que yo. Él inició el camino. Él nos dejó un legado que nosotros arropamos y tomamos. La estafeta en nuestras manos. Y queda de cada uno de nosotros proyectar lo que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. Pero Ezequías se había empeñado en trabajar en otras cosas, pero había olvidado una de las cosas más importantes. Y era, ¿sabes?, ordenar su casa, dejar un legado. Él tenía muchas cosas organizadas, pero no tenía nadie, como les dije, que le diera continuidad a lo que inició.
a lo que se debía seguir desarrollando. Y es muy triste, escuche bien, dejar nuestra vida en algo para dejarlo en nadie. ¿Y cuántas personas, por no entender las prioridades, que se traduce también en orden, pierden la vida trabajando en algo, pero luego lo que trabajan queda en nadie? Eso es muy triste. Cuando dice la palabra de Dios, ordena tu casa, es porque tenemos un radio de acción que nosotros debemos atender. Y ese radio de acción es nuestra familia. Ese radio de acción también son las personas que Dios ha dado en nuestras manos. Son nuestros discípulos, aquellas personas que nosotros deberíamos formar. Pero ¿sabes que se ve con mucha regularidad en las congregaciones? Que trabajamos mucho en estructura. Eso no está mal, pero olvidamos la esencia de lo que es el evangelio. Olvidamos que antes de nuestra función en la iglesia está nuestra función en la casa. Dios por sobre todas las cosas, familia e iglesia. Y eso implica también trabajo en lo que es la familia. Pero a veces nosotros alteramos el orden de esto. Por eso vivimos en desorden. Y no se deja ver la bendición en nuestras vidas. Y más adelante Dios le dice a Ezequías a través del profeta en el versículo 6. Después que él ora, le dice: Señor, mira lo que he hecho. Dice: añadiré a tus días 15 años y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria. Y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David, mi siervo. Mire las palabras que le dice el Señor a Ezequías. Ezequías, te voy a regalar 15 años más. Vas a vivir 15 años más. Pero sabes, desafortunadamente Ezequías, aun cuando Dios le dio 15 años más, él no enseñó a su hijo Manasés el temor de Dios. Él siguió construyendo, él siguió edificando y se olvidó de dejar un legado a su hijo. Por eso Dios le había dado 15 años más. Y vemos que Manasés, puede verlo en 2 de Crónicas 33, por mucho tiempo fue un rebelde que llevó a la nación a una decadencia espiritual. Y luego tuvo que pasar un proceso bien doloroso para reconocer que Jesucristo era el único Señor. ¿Sabes por qué la mayoría de nuestros hijos son procesados? Porque nosotros hemos dejado de enseñarle el temor de Dios. Y como Dios los ama tanto y quiere cumplir el propósito en ellos, tiene que llevarlos a procesos muchas veces dolorosos para que ellos puedan retornar a Dios. Porque está comprobado que el ser humano se puede acercar a Dios de dos maneras. Uno, en esa disposición y albedrío que el Señor nos ha dado, de venir voluntariamente delante de Él. Y lo segundo es a través del proceso o a través del dolor. Y creo que la mayoría de nosotros llegamos a Dios así. Pero ese proceso de Dios no es para acabar con nosotros, sino para formarnos y para que su propósito se cumpla en nuestras vidas y en la vida de ellos. La exhortación de ordena tu casa implicaba que había algunas cosas que no estaban funcionando de la manera correcta. Él estaba haciendo cosas loables ante la nación y aún ante el mismo Dios, pero había descuidado una de las mejores partes. Así como le dijo el Señor a Marta, ella había descuidado la mejor parte, que era estar delante de la presencia de Dios. ¿Por qué? Por las muchas ocupaciones que tenía. Y a veces estamos enfocados solamente en lo nuestro y olvidamos otras cosas que deben ser hechas. No entendemos el orden de Dios y nos cansamos, nos agitamos hasta que nos rendimos para poder entenderlo después de un proceso tan grande. Y Dios nos dice muchas veces: busca primero, ese es el orden, mi reino, mi justicia, y lo demás será añadido.
Dios nos deja ver su orden por todas partes. Y ordenar tiene que ver también con gobernar, con dar mandamientos, con dar instrucción, ¿sabes? Estamos envueltos en una generación muy independiente, que cree que todo lo sabe, porque quizás maneja mayores cosas tecnológicas y tiene mayor conocimiento tecnológico que nosotros. ¿Sabes? Muchas veces subestiman el conocimiento y el consejo que nosotros podemos darle, porque somos los bueyes viejos. Porque sabes, lo que tú estás apenas transitando y caminando, nosotros hemos ido una y otra vez y hemos tenido que aprender de los errores. No es la voluntad de Dios que aprendamos de esa manera, sino de los errores de otros. Pero hemos tenido que aprender de los errores. Pero estamos en una sociedad que cree que todo lo sabe, que todo lo conoce. Hay algunas cosas que tú no has experimentado, que no has vivido. Y siempre vamos a necesitar el consejo de los demás. Ordenar, por eso implica instrucción, mandamiento, así no nos guste. Porque eso de alguna manera regula nuestros comportamientos, que a veces son avasallantes. Regula nuestros estados emocionales que muchas veces nos quieren llevar a una ruta totalmente diferente a la de Dios. Necesitamos el gobierno. Necesitamos ser gobernados. Necesitamos instrucción y mandamiento. Necesitamos atender las necesidades de la familia. 1 Timoteo 3:5 dice: pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la casa de Dios? Y cuando se refiere a casa, se refiere a familia. Y el gobierno siempre va a traer orden. La falta de gobierno trae desorden en las líneas de autoridad. En muchas cosas, en los roles, en lo que se hace, en las emociones, en la identidad, en el carácter. La falta de orden lo distorsiona todo. Por eso trae ruina. Yo te hago una pregunta. ¿Cuál sería tu actitud y mi actitud si nos dijeran que nos queda poco tiempo de vida? Ay, casi que nos persignamos. ¿Cuál sería tu actitud? ¿O será que tenemos que pasar por eso para darle importancia a la vida? Para darle importancia al propósito de Dios, para darle importancia a la familia. Necesitamos perder para poder valorar. Yo voy a decir como dicen mis hermanitos pentecostales: el Señor reprenda al diablo. Porque pareciera que tenemos ese concepto aquí arraigado, que tenemos que perder para poder valorar. Porque el mundo dice: nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Dios no quiere que nosotros perdamos, sino que valoremos. Y el orden no tiene nada que ver con la muerte, sino con la vida misma. Con lo que nos corresponde hacer mientras vivamos. Con lo que tenemos que dar mientras vivamos. Después flores, velas, funerales, es inservible. Entonces, ¿qué debemos poner en orden? Muchas cosas. Y yo sé que mientras estás escuchando este mensaje, el Espíritu Santo está trayendo tu lista, una lista, así como lo hizo conmigo. Y lo ha hecho con muchas personas, la lista de todo aquello que necesitamos poner en orden. El Señor nos va a ayudar, su Espíritu que nos guía a toda verdad. Sin ansiedad, sin ningún tipo de atropello. Con esa paz, con esa guía de Dios lo vamos a hacer. Pero necesitamos poner orden en las relaciones. Con el cónyuge, con los hijos, con las personas que viven en nuestra casa, con aquellos que están con nosotros y aquellos que no deberían estar con nosotros. Déjenme decirle que muchas veces poner orden no es fácil. Como dice por allí un hermanito, ponerle orden a la suegra no es fácil. Y alguien quizás aquí diga: bueno, lo certifico. Pero cuando se empieza a alterar el orden de todas las cosas, empieza a ver el caos. ¿En qué tenemos que poner orden? Quizás en perdonar y también pedir perdón. Arreglar hasta donde sean posibles las relaciones. No vaya usted a perder su salvación por una falta de perdón, por una amargura en el corazón, por una diferencia familiar. Siempre hay algo que le digo a mi familia ayer.
estuve de visita, mi mamá estaba cumpliendo 70 años. Y fuimos a orar por ella y a bendecirla. Darle gracias a Dios por todo este tiempo que ella ha estado con nosotros. Y una de las cosas que siempre le digo a mis hermanos, y suena un poco crudo, cada vez que nos tomamos una foto, le digo, vamos a aprovechar los tiempos de calidad. Porque con el tiempo, algunos iremos desapareciendo de esta foto. ¿Y qué quedará? El legado, los recuerdos, lo que se enseñó, lo que se trabajó. Eso es importante. Pero no vamos a esperar perder para poder valorar. Que debemos aprender, definir los roles de cada uno según el modelo bíblico. Usted y yo debemos conocer los roles que están aquí, porque cada uno trae una cultura diferente de su familia, pero como nosotros unificamos criterios, no quizás por lo que usted piense el otro, sino por lo que dice la palabra de Dios. Aún que nuestras emociones y sentimientos no estén bajo el gobierno del alma, sino del espíritu, para tomar las decisiones correctas, no basadas en necesidades, lo que yo quiero, lo que me gusta, lo que me atrae, sino lo que conviene a mi propósito, a lo que Dios quiere para nuestra vida. Poner orden en nuestra salud, tener al día nuestros pagos, nuestros documentos, todas las cosas. Eso es poner orden. El orden siempre va a empezar por casa, porque a veces queremos establecer orden en los demás, pero menos en nosotros. Por eso Ezequías fue excelente rey. Sin embargo, él falló en ordenar su casa. Por eso Dios le dijo, ordena tu casa. Y muchos de nosotros quizás somos excelentes pastores. Muchos de nosotros somos excelentes hermanos en la fe. Quizás usted es excelente trabajador, profesional, empleado. Sin embargo, muchas veces fallamos en nuestra casa. Y no se trata que nosotros no demos a otros o que no ayudemos a otros, sino que debemos primero proveer para los nuestros. Que dice la palabra de Dios en 1 Timoteo 5:8. El que no provee para los suyos y sobre todo para los de su propia casa, dice la palabra de Dios, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. ¿Por dónde empieza? Dígalo, empieza por casa. El orden empieza por usted. El orden empieza por mí. Por eso ordenar la casa implica ponerse a cuentas con Dios. ¿Cómo está nuestra relación con Dios? ¿Qué cosas hemos dejado? ¿Qué cosas no están en el lugar que le corresponde a Dios? Implica preguntarnos, ¿qué aspectos en mi vida debo cambiar? ¿Cómo están mis prioridades? Ordenar la casa implica dejar el orgullo de lado y establecer también puentes de acercamiento y de conexión. Quisiera ir concluyendo con este Proverbios. Escuche bien. Proverbios 24, 30 al 34. Aquí habla Salomón y dice: pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. He aquí que por toda ella había crecido los espinos, ortigas habían ya cubierto su faz y su cerca de piedra estaba ya destruida. Miré y lo puse en mi corazón. Lo vi y tomé consejo. Un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano otro poco para dormir. Así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. ¿Qué quiere decir esto? Cuando descuidamos lo que el Señor nos ha dado. Y quizás ponemos empeño en otras cosas que legítimamente son buenas. Pero sabes, haciendo una cosa sin dejar de hacer la otra. El desorden no viene de la nada, sino de lo que hemos dejado de hacer o lo que hemos hecho de manera incorrecta. De lo que hemos postergado. Quizás hay cosas que estén en primer orden en nuestra vida, que no deberían estar en esa posición. ¿Cómo están nuestras prioridades? Porque cuando se pervierte el orden de las cosas, todo empieza, escuche bien, todo empieza a funcionar de la manera incorrecta. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere hacer? Dios quiere establecer, pero no va a establecer antes de que nosotros pongamos
orden. Establezcamos orden en muchas cosas. Y establecer, ¿con qué tiene que ver? Con hacer que algo empiece a funcionar de la manera correcta, de acuerdo a su diseño, de acuerdo a su propósito. Que nosotros le demos continuidad a lo que veníamos haciendo, que quizás abandonamos por otras cosas, por la situación, por los pensamientos, por tantas cosas a las cuales estamos expuestos en estos tiempos. Establecer tiene que ver con crear, construir. Y no solamente un día cuando usted se sienta terriblemente conmovido o movido por la palabra, sino que es un trabajo de todos los días. Es una construcción de todos los días. Ordenar implica continuidad, porque en nosotros hay una tendencia a desordenarnos todos los días. Y eso usted lo puede ver aún en su manera emocional. Quizás usted se levante y usted dice, hoy va a ser un día de bendición, de cielos abiertos, y declara la palabra, pero cuando empieza a escuchar otras cosas, empezamos a desordenarnos ahí en nuestra alma y vienen los pensamientos. ¿Por qué? Porque hemos movido la palabra del primer lugar en nuestros pensamientos. Haz la parte que te corresponde. No sigamos justificándonos. A mí me gusta de esta manera o de lo otro. ¿Cómo podemos unificar criterios? A través de la palabra de Dios. Aquí habla a los hijos, a los padres, a las madres. Habla a todos. Y cada día caminemos en ella para que el orden de Dios se deje ver en nuestras vidas. Así que yo le invito a orar un momento, por favor. Le invito allí donde está, que usted pueda cerrar sus ojos para que no se desconcentre. No hay nada místico en esto, sino simplemente para que meditemos. Es un selat. Haga un selat en este momento, para que pueda meditar, para que podamos meditar acerca de esta palabra, y que podamos decirle al Espíritu Santo de Dios: Señor, necesito establecer orden, para que tú establezcas en mi vida lo que quieres establecer. Hazme ver el desorden que yo no veo, aquellas cosas en las cuales me he justificado, pero que no corresponden a tus mandamientos, a lo que tú has establecido, Señor. No se trata de lo que yo crea, no se trata de lo que yo sienta, de lo que yo necesite, sino del propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Y cuando esa palabra empieza a alumbrar nuestro entendimiento, nuestros ojos espirituales empiezan a ser alumbrados y empezamos a entender también qué propósito, qué presencia es mayor que cualquier cosa en nuestras vidas. Y nos esforzamos y caminamos una milla extra y entendemos, como dice la palabra, que no nos vamos a cansar de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos si no desmayamos. Que usted y yo nos corresponda hacer, construir el tramo que debemos hacer, como en los tiempos de Nehemías. Gracias, Señor. Gracias, porque sé que es un tiempo de establecimiento. Que a medida que venga a establecerse el orden en nuestras vidas, Señor, tú irás estableciendo lo que has determinado para nosotros. Gracias, porque hoy me haces entender que tú, por sobre todo, por sobre todos, mi Dios, tu presencia en nuestras vidas, tu gobierno, tus mandamientos y lo que tú has establecido. Gracias, porque desde hoy, si tú lo quieres así, porque es una decisión que le puedas decir: Dios, desde hoy yo me esforzaré por traer el orden a mi familia, a mi vida, a mis emociones y en toda obra de mis manos, en el nombre de Jesús. Y si todavía no has recibido a Jesús como tu único y suficiente Salvador, ¿sabes? Es un problema espiritual que se puede resolver, porque desde el mismo momento que confieses con tu boca que Jesucristo es tu Señor, hoy mismo pasas de muerte a vida. Hoy mismo pasas de tinieblas a luz y el Espíritu Santo será tu guía. El Espíritu Santo
será el que irá contigo todos los días a tu lado, guiándote a toda verdad. Y la palabra de Dios será tu dirección. Así que repite después de mí: Señor Jesús, hoy decido recibirte como mi Señor y mi Salvador. Hoy confieso que he sido pecador, caminando independiente de ti. Pero hoy te pido perdón, Señor. Me vuelvo a ti y gracias por perdonarme, por aceptarme, por perdonar mis pecados pasados, presentes y futuros. Hoy tu nombre queda registrado en el libro de la vida y hoy pasas de ser criatura a ser hijo de Dios. Así que te bendigo, los bendigo a todos ustedes, bendigo su familia con mayor crecimiento espiritual, con establecimiento de orden, con salud, con bienestar, que toda obra de tus manos sea prosperada en el nombre de Jesucristo, que cada día la gloria, el favor de Dios se deje ver sobre tu vida, en todo lo que emprendas según los planes y disposición de Dios, en el nombre de Jesús. Y seguimos conectados por acá, por estas plataformas, todos los jueves a las 2 de la tarde y los domingos 9:30 de la mañana a través del Instagram y prontamente también a través del Facebook. Así que puede ubicar nuestras predicaciones también en la plataforma de YouTube. Allí usted puede escuchar nuestras predicaciones y también enterarse de todo lo que nosotros hacemos en el Instagram. Que cada día el Señor los bendiga y declaro sobre sus vidas una semana de cielos abiertos. Les amo.